Wow. Ahora sí, díganme si lo ven. Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahí está. Arrancamos entonces, si les parece. Vale. Dame un segundito. Que busco el punterito. Listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer una breve introducción a la ventilación mecánica y monitoreo básico de lo que es la presión positiva. Entonces la idea era estructurar la charla con una introducción, con definiciones de qué es la ventilación mecánica, cuáles son los objetivos de aplicar ventilación mecánica y cuáles son los objetivos de monitorizar durante la aplicación de la ventilación mecánica, para qué nos sirve. ¿Y cómo vamos a monitorizar a estos pacientes? Es a través de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio y unas conclusiones para ir cerrando la charla. Así que, a modo de introducción, sabemos que la ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital en la insuficiencia respiratoria aguda, y dentro de las etiologías, la más prevalente es la insuficiencia respiratoria aguda en un 70%. Dentro de IRA se incluyen los posquirúrgicos, las neumonías, los pacientes distresados, los pacientes sépticos, ¿sí? Entre otros. Lo siguen los pacientes con coma en un 17%, y por último las insuficiencias respiratorias crónicas en un 10%, donde allí están los pacientes EPOC. Como ya mencionó Corriger en sus trabajos, es que estos sujetos a mayor edad y mayor comorbilidades van a presentar un peor pronóstico, y hay unos datos epidemiológicos que me parecieron interesantes, que lo plantea Giacomo Bellani en su LungSafe, es un trabajo que se hizo en 2016, que nos habla de lo que es la programación de la ventilación mecánica, y lo que podemos observar es que en sujetos con distrés todavía la ventilación no es del todo correcta, por así llamarlo, ya que en un 35% de los pacientes lo seguimos ventilando con más de 8 mililitros kilos, lo cual sabemos que es injuriante y que este subgrupo de pacientes van a tener mayor mortalidad. Por otro lado, lo que encuentran estos autores es que la presión meseta promedio era de 23 centímetros de agua, con lo cual, teniendo un margen hasta 28, 30 centímetros de agua, podríamos decir que se podría haber aplicado un poquito más de PIP. Y lo que es llamativo es que solamente se midieron las presiones en un 40% de los sujetos, con lo cual nos demuestra que no estaríamos midiendo mucho. Y a su vez, la PIP que se utilizó, el promedio fue de 8 centímetros de agua, y una PIP menor a 12 en el 80% de los pacientes. Con lo cual, esto fue todo antes del COVID, podríamos pensar en aumentar la PIP, ¿sí? En este subgrupo de pacientes, no solo con objetivo de mecánica pulmonar, sino también con objetivos de oxigenación. Entonces, tenemos que mencionar a Andrés Esteban, que él hizo múltiples epidemiológicos. El primero que hizo fue en el 2002, es un trabajo que está publicado en la revista de JAMA, y nos muestra cuáles son los modos ventilatorios más utilizados, y ampliamente gana volumen control en un 60% de los casos, y lo sigue de cerquita, no en cuanto a porcentaje, sino en el segundo puesto, presión control. Con el correr de los años, siguieron realizándose estudios, el grupo de Andrés Esteban, y en segundo lugar actualmente se encuentra la presión de soporte como método de Winning. Entonces, si tenemos que establecer una definición de qué es la ventilación mecánica, podemos decir que es un procedimiento que utilizamos para sostener la respiración de modo transitorio durante el tiempo necesario hasta que el paciente recupere la capacidad funcional y pueda reanudar la ventilación espontánea. Esta es una definición que da la SATI. A lo cual no sé si compartimos del todo en que es un modo transitorio. La realidad es que hay pacientes, por ejemplo los neuromusculares, que la respiración con ventilación mecánica es sostenido de manera permanente y para toda la vida, como puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, así que tal vez eso podría modificarse. Y después, ¿cuáles van a ser los objetivos de aplicar la ventilación mecánica? Bueno, por un lado vamos a mejorar el intercambio gaseoso, con el objetivo de mejorar la ventilación alveolar y lo que es la oxigenación arterial. Por otro lado, la idea de mantener
o tratar de mejorar o restaurar los volúmenes pulmonares y poder modificar la relación de la curva presión-volumen, que la vamos a ver más adelante y con más detalle, tratar de aumentar la capacidad residual funcional y el volumen de fin de inspiración. Por otro lado, tratar de aumentar la compliance del sistema respiratorio, que es esta capacidad de distensión que tiene el sistema respiratorio, tanto pulmones como tórax. Prevenir la bili o prevenir la injuria inducida por la ventilación mecánica. Primero, no dañar básicamente. Evitar el atrapamiento aéreo por todas las consecuencias que genera tener más presión positiva dentro del tórax. Si bien ya con la ventilación mecánica uno está brindando presión positiva, al generar atrapamiento aéreo, lo único que va a generar son aumento de las presiones dentro del tórax y todas repercusiones hemodinámicas. Disminuir el trabajo respiratorio, disminuyendo la carga de los músculos respiratorios y el costo de la oxigenación, el costo que lleva la respiración, y revertir la fatiga de los músculos respiratorios. Y por último, mejorar la oxigenación a nivel de los tejidos. ¿Cómo lo vamos a mejorar a esto? Aumentando la disponibilidad de oxígeno arterial y permitiendo la redistribución de ese oxígeno hacia órganos y parénquimas vitales. Eso en cuanto a ventilación mecánica. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de monitorizar en ventilación mecánica? Bueno, los objetivos son varios. Por un lado, identificar procesos fisiopatológicos. Por otro lado, vamos a reconocer cambios en el paciente, como por ejemplo, si yo voy a la mañana y mido la compliance en un paciente y tengo 40 de compliance, y voy por la tarde y en las mismas condiciones que esté el paciente, mismas condiciones me refiero a mismo seteo ventilatorio, y vuelvo a medir y tengo una compliance de 20, evidentemente algo pasó, y el paso siguiente sería identificar qué fue lo que hizo que deteriore la compliance del paciente. Después, por otro lado, vamos a optimizar la programación del ventilador. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de variables ventilatorias y variables de oxigenación. Todo lo que son las variables de ventilación vamos a tener el volumen tidal, el flujo, el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Y por otro lado, en cuanto a las variables de oxigenación, vamos a tener dos, la PIP y la FIO. Después también vamos a tratar de detectar efectos adversos y disminuir las complicaciones inducidas por el ventilador. Acá podemos destacar como ejemplo en aquellos pacientes que tengan una presión meseta o una presión plató mayor a 30, yo tendría que buscarle la vuelta o la solución para tratar de disminuir esa presión porque yo sé que es injuriante y que esos sujetos se van a morir más. Con lo cual, hay dos formas de disminuir la presión plató a grandes rasgos. Una es a través de disminución del volumen tidal, que el volumen tidal es el strain dinámico que sufre ese pulmón, porque es una insuflación de aire y se desinfla. O sea, desde la posición de reposo se va a deformar completamente. Ahora, diferente es a través del strain estático, que es otorgado a través de la PIP, ¿sí? Que obraría como si fuera una especie de stent o un freno a la expiración. El pulmón no va a sufrir esto de colapso y apertura cíclico, sino que se va a mantener abierto. Con lo cual, siempre a la hora de disminuir la presión plató, si se puede, lo ideal sería primero tocar el volumen tidal y no la PIP, ¿sí? Y por último, evaluar la aptitud y seguimiento de destete. ¿Cómo hacer esto? Establecer protocolos a través de ventanas de sedación, a través de protocolos de Wheeling, protocolos de extubación, ya sea presión positiva, presión negativa, y protocolos de decanulación. Entonces, todo muy lindo, pero ¿cómo monitorizamos todo esto? Bueno, lo podemos hacer a través de la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, donde por un lado, del lado izquierdo de la fórmula, vamos a tener el delta de presiones. Esto va a depender de si el paciente está pasivo o no. Si el paciente está pasivo, todas las presiones van a ser generadas por el respirador. Si estamos en una fase de asistencia parcial, donde el paciente está resolviendo la patología aguda, ese delta de presiones va a ser compartido entre el respirador y el paciente. Y si ya estamos en la fase de destete o de weaning, esas presiones van a ser más del lado del paciente, o sea, va a ejercer más fuerza sus músculos respiratorios y cada vez menos presiones brindadas a través del respirador. Si nos vamos del otro lado de la fórmula, vamos a tener tres componentes distintos. Por un lado tenemos un componente elástico o un componente estático también llamado, que son mediciones a flujo cero,
donde vamos a tener el volumen tidal dividido la compliance. Otra forma que pueden encontrar esto es por 1 sobre la elastancia del sistema respiratorio, que la elastancia es básicamente la inversa de la compliance. Y la compliance es la capacidad de distensión que tiene ese sistema. Después vamos a tener un componente resistivo, que el componente resistivo, o componente dinámico también llamado, porque acá sí va a haber flujo, voy a tener las resistencias del sistema por el flujo propiamente dicho, y después voy a tener la PIP total. Dentro de la PIP total vamos a tener dos grandes valores. Un valor de PIP intrínseca o autopip, y un valor de PIP extrínseca, que es la PIP que yo seteo en el respirador. Si yo sumo esas dos presiones, me va a dar la PIP total. Ahora bien, si bien me importan las dos PIP, la que más repercusiones va a tener es la PIP intrínseca, que va a representar la carga elástica umbral. ¿Qué es esto de la carga elástica umbral? Es una carga más que el paciente, cuando esté asistiendo, va a tener que vencer a la hora de disparar el respirador. Por eso es que no es un detalle no menor. La idea es ir desgloseando cada partecita de la ecuación del movimiento. Dentro de los valores normales que tenemos que tener en cuenta, tenemos la presión plató, presión meseta, también conocida como presión a flujo cero, son todos sinónimos. En ventilación mecánica el valor es entre 28 y 30 centímetros de agua. Después vamos a tener el delta P o la driving pressure, que en ventilación mecánica debería ser de 15 o menor a 15. Los valores normales de compliance del sistema respiratorio, ventilando espontáneamente así como estamos nosotros, deberían ser aproximadamente de 100 mililitros sobre centímetros de agua, y en pacientes en ventilación mecánica entre 50 y 100 mililitros sobre centímetros de agua. La compliance dinámica va a ser entre un 10 y un 20% menor a la compliance del sistema respiratorio. En cuanto a lo que es la elastancia, que dijimos que era la inversa a la compliance, es entre 10 y 20 centímetros de agua sobre litro. ¿Sí? Acá cambia la unidad en comparación a la complacencia. Y en cuanto a las resistencias, tanto inspiratorias como expiratorias, en ventilación espontánea es menor a 2 centímetros de agua sobre litro por segundo, y en ventilación mecánica debería ser menor a 10 centímetros de agua por litro por segundo. Ahora, al momento de describir las presiones en la vía aérea, vamos a tener en el eje de las Y todo lo que es presión, y en el eje de las X va a ser todo en función del tiempo. Y acá tenemos las siguientes presiones. Tenemos la PIP, que como mencionamos hoy, tenemos la PIP extrínseca, que es la que seteamos con el respirador, y la PIP intrínseca, que es la que va a tener nuestro paciente, y las siglas de PIP significan presión positiva a final de expiración. Después vamos a tener la presión pico, que básicamente son la sumatoria de todas las presiones dentro del sistema, tanto elásticas como resistivas, y se van a ver sumamente influenciadas por los volúmenes tidal y por los flujos inspiratorios. Cuanto mayor sean estos, mayor presión pico vamos a tener. Obviamente que también se van a ver afectados por la compliance del sistema respiratorio, y también se van a ver afectados por las interfaces, entre ellas el tubo orotraqueal o la cánula de traqueostomía, y la dependencia que tenga con el diámetro interno. Después vamos a tener la PZ, o también conocida como P1, que es una caída brusca de presión donde yo ya tengo flujo cero. Básicamente, lo que me determina es la resistencia friccional que tiene ese flujo a través de los tejidos que va pasando. ¿Sí? Y después vamos a tener una presión plató o presión meseta, que es la presión de distensión que tiene el alvéolo. Esta presión de distensión alveolar, dijimos que como límites seguros, entre 28 y 30 centímetros de agua estábamos bien. Y a su vez, esta diferencia entre lo que es la presión pico y la presión plató va a representar dos grandes fenómenos. Por un lado, el fenómeno de Pendeluf, que es un fenómeno de redistribución del gas dentro del sistema respiratorio, y también está relacionado con el stress adaptation, o el estrés, o la adaptación al estrés, que es una capacidad intrínseca que tienen los materiales, que a medida que uno los va deformando, van necesitando menos presión o menos energía para mantenerse deformados, y es ahí cuando baja la presión. ¿Sí? Y a su vez, tenemos una parte resistiva y una parte de elastancia. En cuanto a lo que es la parte resistiva, va a ir de la mano con las presiones picos y la presión plató.
Y la parte de compliance o la parte elástica del sistema va a ir de la mano con la presión plató y la PIB total. Ahora lo vamos a desarrollar con más detenimiento. Uno de los índices que tenemos a pie de cama es el Stress Index, que es un índice que describió Grasso allá por el 2007, y la particularidad que tiene que tener es que el paciente debe estar en volumen control, con una curva de flujo cuadrática, para ver las variaciones que se obtengan en el perfil de la curva de presión en función del tiempo. Como podemos observar, la primera curva es de flujo, y podemos saber que es volumen control porque el flujo se mantiene constante en todas las respiraciones, y a su vez permite esta curva de onda cuadrática, que el único modo que lo permite es volumen control. Y después nos vamos a detener en la presión en función del tiempo, donde lo que vamos a ver es, por un lado, vamos a tener aquellos que tengan un Stress Index menor a 1, que lo que quiere decir es que este pulmón es reclutable cuando se comporta con esta convexidad hacia arriba, ¿sí? Acá los primeros 100 mililitros que ingresan al sistema van a generar muchísimo cambio de presión, y los otros 100 mililitros que van a ingresar después no van a generar tanto cambio de presión, e incluso la curva finalmente se termina aplanando, lo cual quiere decir que este pulmón va a ser reclutable, que su complacencia está mejorando. Ahora bien, lo que uno quisiera conseguir como objetivo es un Stress Index igual a 1, donde la presión elástica va a aumentar de forma lineal o en forma recta, porque tanto el volumen va a ser fijo como la compliance también, ¿sí? Y por último, vamos a tener el Stress Index mayor a 1, que nos habla de sobredistensión, cuando observamos en la curva de presión-tiempo esta concavidad hacia arriba, donde podemos observar que los 100 primeros mililitros que ingresan al sistema no generan tantos cambios de presión, a diferencia de los otros 100 que generan muchísimos cambios de presión. Esto, para hacer una analogía, en aquellos pacientes que estén sobredistendidos vamos a estar en la parte superior de la curva de presión-volumen, y en los que son reclutables vamos a estar en la porción más baja, que brindándole más PIB lo vamos a ir corriendo hasta llegar a la normalidad. Si hay algo que no se entiende, me van frenando. Y acá tenemos este grafiquito que está bastante piola, que habla básicamente de la ecuación del movimiento. Tenemos un componente resistivo, que dijimos que resistencia se iba a multiplicar por el flujo, y un componente elástico, que este componente elástico es el volumen por la elastancia o el volumen por la complacencia. ¿Sí? Acuérdense que uno es la inversa matemática de la otra. Entonces, ¿qué es la compliance? La compliance es un delta B sobre un delta P. ¿Qué quiero decir con esto? Es el volumen que yo voy a ingresar dentro del pulmón me va a generar un diferencial de presión. En este caso se va a ver expresado matemáticamente con el volumen tidal, que si estoy en una modalidad controlada por volumen es el volumen que yo voy a setear, la presión meseta, que la vamos a obtener a través de una presión teleinspiratoria, y la PIB total, que la vamos a obtener a través de una pausa teleexpiratoria. Y todo esto va a tener las siglas de mililitros sobre centímetros de agua. Esto es en condiciones estáticas a flujo cero cuando hago las pausas. Ahora, la diferencia es con la compliance dinámica. La compliance dinámica lo que cambia es que en vez de presión meseta tiene una presión pico, y recuerden que si está la presión pico va a contemplar las características resistivas y las características elásticas del sistema, y no contempla la totalidad de la PIB, solo va a contemplar la PIB seteada. ¿Por qué puse esta fórmula? Porque a principio de pandemia se empezó a utilizar la titulación de PIB por PIB compliance, y como PIB compliance resulta por momentos un poco engorrosa, hay que hacer múltiples maniobras de oclusión en diferentes niveles de PIB, esta es una forma más rápida de poder titular la PIB, ¿sí? Y como les mencioné hoy, la elastancia, que es la inversa a la compliance, va a ser el delta P, la presión meseta menos la PIB total, sobre el volumen tidal. La gran diferencia entre elastancia y compliance es que la elastancia va a estar expresada en centímetros de agua sobre litros. Entonces, hoy les mencioné que teníamos que hacer esta maniobra de doble oclusión. Vamos a tener que hacer una pausa teleinspiratoria, es decir, a fin de inspiración, de 2 o 3 segundos de duración,
Y lo mismo para la PIP total, es una pausa teleexpiratoria de 2 o 3 segundos de duración. Entonces, si uno quisiera sacar la compliance de este paciente, uno lo podría hacer sencillamente buscando los valores que charlamos recién. Por un lado, vamos a ir a buscar el volumen tidal, que acá podemos apreciar que es aproximadamente 600 mililitros. Vamos a ir a buscar la presión plató, que si establecemos una línea aproximadamente son 18 centímetros de agua, y vamos a ir a buscar la PIP total, que acá la PIP total al hacer la pausa es de aproximadamente 8 centímetros de agua. Si hacemos la fórmula matemática, nos encontramos que este paciente tiene una compliance de 60 mililitros sobre centímetro de agua y está dentro de los valores normales. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, no quería dejar de destacar que, si bien la forma ideal de medir la presión plató es en un modo controlado por volumen, con curva cuadrática a flujo cero, que es cuando hacemos la pausa inspiratoria, también se puede realizar en presión control e incluso se puede realizar en presión soporte, pero eso vamos a dejarlo para modalidades espontáneas, así no mezclamos tanto. Pero si yo lo quiero calcular en presión control, lo puedo hacer. El único problema que voy a tener es que al controlar la presión en este modo, lo que va a variar es el volumen, entonces lo que yo voy a tener que ir a buscar es el BTE o el volumen exhalado de ese paciente para tener el BT. ¿Sí? Pero después, en el caso A, que es el verdecito, lo que podemos observar es que si yo miro la curva, la primera es la de presión, la segunda es la de flujo y la tercera es la de volumen. En la curva de flujo puedo apreciar que es un sistema respiratorio con muy baja resistencia, que tiene un pico flujo inspiratorio elevado y que rápidamente alcanza cero, con lo cual acá se generaría una pausa y acá obtendríamos la presión meseta o presión plató. ¿Sí? Y también hay un desfasaje entre los TI, pero no viene al caso. Podría obrar como una sincronía. Y en el caso B, la gran diferencia es que acá las resistencias están aumentadas y el tiempo inspiratorio no es suficiente para que las presiones se equilibren. Fíjense cómo la presión, esta es la curva de flujo, pero si se traduce en la presión máxima, yo sí o sí tengo que hacer una pausa para ver el escalón. Acá no es necesario hacer el escalón por la baja resistencia que tiene este circuito, a diferencia de este que la resistencia es muchísimo más elevada. Entonces acá sí tengo que hacer la pausa manual como la hacía en volumen control, ¿sí? Y se calcula exactamente de la misma manera. En cuanto a lo que es la curva de presión en función de volumen, que es la curva de compliance, vamos a tener en el eje de las Y el volumen y en el eje de las X la presión. Y vamos a tener 3 puntos importantes. Dentro de estos puntos vamos a tener un límite de inflexión inferior, que es a partir del punto 1 hacia la izquierda de la pantalla, que nos habla de colapso alveolar. ¿Sí? Un punto ideal entre el 1 y el 2, que es la relación óptima entre volumen y presión, donde yo tengo la compliance ideal que todos quisiéramos tener, y por otro lado, entre el punto 2 y 3, tengo el límite de inflexión superior, donde este límite de inflexión superior me va a marcar de allí en adelante aquellos pacientes que se sobredistienden. ¿Sí? Es decir, si yo lo pienso en los extremos, tengo en el número 3 aquellos pacientes sobredistendidos como puede ser un EPOC, y si yo pienso en colapso alveolar como es en el número 1, voy a pensar en pacientes con atelectasias, por ejemplo, con pérdida de volumen, lo puedo pensar en una neumonía que tenga ocupación alveolar, lo puedo pensar en un edema agudo de pulmón, en un distrés, ¿sí? Para más o menos saber dónde vamos a estar ubicados y en función de eso las presiones y los volúmenes que vamos a requerir. Y ahora bien, estuvimos hablando de compliance y de la estancia. Este gráfico está piola porque uno visualmente, solo con ver el respirador, se puede dar cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos por un lado, la primera curva es la de flujo, ¿sí? Flujo en función del tiempo. Y la segunda es presión en la vía aérea, pero en función del tiempo también. Y tenemos de la izquierda hacia la derecha elastancias más bajitas hasta que esa elastancia aumenta. Entonces,
Lo que vemos acá es que si la elastancia es bajita, yo voy a tener un pico flujo más pequeño. Ahora, si la elastancia de ese sistema me va a aumentar, lo que yo voy a ver automáticamente es un aumento del pico flujo expiratorio. ¿Por qué voy a tener un aumento del pico flujo expiratorio? Básicamente porque aumenta el diferencial de presión o el delta P. ¿Sí? Eso puedo observar en la curva de flujo. Y si me voy a fijar en la curva de presión, lo que yo voy a ver es cómo varían las presiones pico y la presión meseta que charlábamos hoy. Tenemos por un lado que la presión pico, en el primer escenario, es una presión bastante normal, y a medida que va incrementando la elastancia, esa presión pico va aumentando, y hasta que llegamos a una elastancia más alta, y la presión pico se disparó. Ahora bien, la presión meseta fue aumentando conforme a medida que fue aumentando esa presión pico. El diferencial entre pico y plató se mantuvo siempre. ¿Sí? Eso me habla de un trastorno en el componente elástico. Y esto se puede apreciar más claramente allí, donde se lo señalo con el circulito verde. Como un paciente con elastancia baja, el componente elástico es muy chiquitito, y si tiene alteración en la elastancia más grave, el componente elástico se va a ver más afectado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cosas me pueden alterar la compliance o la elastancia, dependiendo del lado que lo quieran ver o de la vereda que se quieran parar? Alteraciones pulmonares pueden ser el distrés, ocupación alveolar puede ser edema agudo de pulmón, neumonías, pérdidas o disminuciones del volumen, tenemos atelectasias, distrés, derrames pleurales, neumotórax. En cuanto a lo que es alteración de la estructura, puede ser edema intersticial o fibrosis pulmonar. Y en cuanto a lo que es alteración de la compliance torácica, tenemos distensión abdominal, enfermedades neuromusculares, cifoscoliosis. Si bien este artículo no lo menciona, los pacientes obesos también van a tener alteraciones de la compliance torácica y nos van a terminar repercutiendo en la compliance del sistema respiratorio. Porque cabe mencionar que el respirador lo que calcula es la compliance del sistema respiratorio. Y nosotros sabemos que esas compliance se pueden disociar. Uno puede tener, por un lado, la compliance pulmonar y por otro lado la compliance torácica. Lo que hace el respirador es un promedio y no sabe cuál de las dos está afectada. Para eso se puede aplicar manometría esofágica, por ejemplo. Pero si yo tengo un paciente obeso con un abdomen prominente, probablemente la compliance del tórax yo ya la vea disminuida, y eso se refleje cuando calcule la compliance del sistema respiratorio. Planteo esto porque ese sujeto va a tener la compliance disminuida y no es nada más que por la obesidad. No es que tenga una alteración en el parénquima pulmonar. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Sí, Anto, perfecto. Bien. Y lo otro que es importante, me parece destacar, es que si es siempre patológico el cambio en la elastancia. Y la verdad que no, no es siempre patológico. De hecho, constantemente nos está cambiando la elastancia o la compliance del sistema respiratorio. ¿Cómo lo podemos apreciar? A través de cambios en la posición corporal. No va a ser lo mismo estar sentado que estar acostado en decúbito dorsal que estar en decúbito ventral, ¿sí? O que estar en bipedestación. En los individuos normales, si cualquiera de nosotros va y se acuesta, en este caso puede ser boca arriba, la elastancia va a aumentar un 10%, o sea, se va a ver afectada indiscutiblemente y va a haber una caída de los volúmenes pulmonares, con el solo hecho de que nos acostemos, ¿sí? La CRF también se va a ver disminuida entre 0,5 litros y 1 litro, solo con acostarnos, sujetos normales sin patología pulmonar. Y después, si a ese sujeto se le induce una anestesia por el motivo que sea, piensen que también va a haber una pérdida de la actividad tónica diafragmática, que ese diafragma va a perder la capacidad de expulsión que tiene habitualmente, ¿sí? Y sumado a eso vamos a tener el desarrollo de atelectasias en las zonas dependientes del pulmón. Todo esto va a contribuir a que se siga perdiendo volúmenes y capacidades y que la elastancia siga empeorando, ¿sí? Así que no es necesario tener una patología para tener alteraciones en la mecánica pulmonar. Este es un trabajo que me parece súper importante, que es el de la ARSNet, que es un trabajo multicéntrico, es un ensayo controlado aleatorizado, que se hizo en el año 2000, el grupo de la ARSNet. Lo que quería comparar eran
los volúmenes tradicionales que se usaban en ese momento versus bajos volúmenes tidal. ¿Y qué hacen estos muchachos? Arman dos grupos. Un grupo de volúmenes tradicionales que lo van a hacer en volumen control, pero van a tener un volumen tidal de 12 mililitros kilos de peso corporal predicho. Con el diario del lunes, y hoy ya sabemos que esto es una bestialidad, y con una presión plató de menor o igual a 50 centímetros de agua. Después van a tener una frecuencia respiratoria entre 6 y 35 para mantener un pH entre 7,30 y 7,45, esto es la hipercapnia permisiva. Mantener una relación IE entre 1,1 o 1,3. Objetivos de oxigenaciones con una PO2 de 55 a 80 o una saturación entre 88 a 95, y se titulaba la PIP por tabla PIP-FIO. Esto en los sujetos con distrés e injuria pulmonar aguda. Esto es del 2000, todavía no había salido el consenso de Berlín. Y después, lo que ellos querían comparar era con bajos volúmenes corrientes. Esto, lo único que difiere del otro grupo es que usaban un volumen tidal de 6 mililitros kilo de peso corporal predicho y utilizaban una presión plató menor o igual a 30 centímetros de agua, que es actualmente como ventilamos. Lo que ellos encontraron es que el grupo que recibía bajos volúmenes tidal tenían menor mortalidad a la alta. Es un 31 versus casi un 40%. Y eso le dio un valor estadísticamente significativo y clínicamente significativo, al punto tal de que este estudio se tuvo que detener por los resultados que estaban encontrando. Después lo que encontraron es la capacidad de respirar sin asistencia, que era mucho mejor en el grupo que recibía bajos volúmenes tidal, entre un 65% versus un 55%, también con diferencias estadísticamente significativas. El grupo que recibía bajos volúmenes tidal tenía más días libres de ventilación mecánica, lo cual es lógico, y a su vez tenían menos días con fallas orgánicas de origen no pulmonar. Todo esto con el grupo de bajos volúmenes tidal. Entonces, a partir de este momento, uno sabe que la estrategia para ventilar a los pacientes sería con 6 mililitros kilo y contemplar una plató menor o igual a 30 centímetros de agua. Pero bien, esto solo no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque si viene el paciente a la UCI y vienen dos pacientes completamente distintos, viene el paciente A y viene el paciente B, lo que